subí la grabación de eso. Yo, a partir del otro día, estoy grabando todas las clases, Camilo. Y después le subo el link, le paso el link al WhatsApp. O sea que está en YouTube, cualquiera puede entrar a YouTube y la puede empezar a ver. No me acuerdo si fijo si está esa. Fíjate si está esa y si no te hago un pequeño resumen. Es corriente alterna y continua y la diferencia y la forma de transformarla. No quiero entrar otra vez lo mismo porque la verdad que salió media pesada la clase esa. Tranquilo, tranquilo. Pero bueno, gracias. no quiere decir que la de hoy no sea pesada también, ojo. Bueno, ¿estamos para arrancar entonces? Bien, les decía, el otro día vimos ejercicios más prácticos de lo que es corriente de corriente en los circuitos, ¿está? Corriente de proyecto, corriente de las térmicas y corriente de los cables. O sea, cómo elegir. Esperen, voy a silenciar, Si después, cualquier cosa, actívenselo. Decía, cómo elegir un cable y una protección para un circuito determinado, ¿no? Me reía porque le paso el link, yo después paso el link siempre de la reunión al CFP y el director estaba justo haciendo unas clases en la casa y dice, estuvo buena la clase, dice, entonces yo para una bomba de tanta corriente, dice, ¿puedo poner un cable 1,5? Bueno, le digo, de acuerdo a los cálculos sí, de acuerdo a la ley no, que es lo que no vimos todavía, está claro, porque si es una bomba no puede tener un cable 1,5, pero bueno, de acuerdo a los cálculos tranquilamente podría tener un cable 1,5, ¿está? Tatu, ¿vos querías preguntar algo? Tatu, ¿te escucho? No. No te escucho a vos, ¿Te escucha ahí? Ahí te escucho, sí. No, escuchá, Adrián, viste que el jueves pasado no pude presenciar la clase porque estuve con un tema de parcial de la universidad. Yo, Tatu, escúchame, ahora puedo hacer un resumen rapidito y lo que hago después es, fíjate el videíto, Tatu, que está en el link, y yo lo que voy a pasar, que me olvidé el otro día, es el Word con los ejercicios resueltos, ¿está? Que ahí fuimos tomando nota de todo lo que fuimos haciendo. ¿Qué dijiste que estaba en un librito dónde? Yo les pasé el link a ustedes, no les pasé el link. ¿De unos videos puede ser? Claro, sí, 2 videos de YouTube. Listo. Ahí está. Listo. Ahí está. Listo, Es más, lo mismo voy a hacer ahora. Listo. Bien. Listo. Perfecto. Bien. Le decía, el otro día lo que vimos fue entonces cómo calcular siempre en base a lo mismo, la potencia de un circuito, en base a la potencia sacar la corriente, en base a la corriente elegir el cable y en base al cable y a la corriente del proyecto elegir la térmica, ¿no? La llave termomagnética. ¿Está claro, no es cierto? Lo que yo les había dicho que dejen de lado el tema de los disyuntores, porque todavía no lo habíamos visto. Y de la llave termomagnética lo único que vimos fue las corrientes admisibles de cada llave. ¿Estamos? Y bueno, y ahí había saltado una pregunta que, Adrián, en el caso, ¿se acuerdan que saltó una pregunta en un momento? Yo voy a hacer lo siguiente. Aguántenme un segundito. Porque con esto quiero enganchar la clase de hoy. Les voy a compartir pantalla. A ver si tengo el Word por ahí. Reglamento de la EA. Acá. Bien. Les decía, alguien me había dicho, Adrián, suponete que yo tengo. Esperen que esto voy para abajo. ¿No? Yo tengo un circuito determinado que me da, vamos a suponer, un motor. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que un motor, no en el caso de los monofásicos, pero bueno, se puede llegar a dar, un motor en carga puede llegar a consumir hasta 7 veces la corriente nominal, ¿no? ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado un poquito por arriba esto la otra vez? Y habíamos dicho, vamos a suponer que yo tengo un motor que consume 8 amperes, ¿no? ¿Está? ¿Me están siguiendo, no es cierto? O sea que, si ustedes se acuerdan del otro día, esto era corriente de proyecto menor o igual, y el que no se acuerda lo está viendo ahora, a corriente nominal de la termomagnética, y esto menor o igual a la corriente del cable. ¿Estamos con esto? ¿No? Entonces, pero vamos a una cosa. A ver, vamos a una cosa. Acá está. ¿Para qué vamos a escribir de vuelta? Bien. ¿Están viendo el Word ustedes ahora, ejercicio pies y disyuntor? Sí. Bien, perfecto. Entonces, habíamos dicho esto, ¿no? Corriente proyecto, el que no le mandé. Ahí no se ve, profe. ¿No se ve? No, se ve el que estaba primero. Bueno, vamos a una cosa, esperen.
Vamos a hacer así, vamos a dejar de compartir y vamos a compartir de vuelta. Y esas son las cosas del Zoom. ¿Ahora sí? Sí, igual no se alcanza a leer nada. ¿No se alcanza a leer nada? No, Bueno, no. pero Sí, está. Va, Sí, Prueben con- igual si toca la pantalla hacer- la puede agrandar con los dedos. Prueben con Claro, anteojos, eso. prueben con anteojos Eso, como hago eso. yo también, che. Hay algunos viejitos ahí ahí. está. Ya empecé a comprar Está anteojos. perfecto. Bien, les decía entonces, gente, habíamos dicho entonces, corriente de proyecto, bueno, alguien preguntó por ahí, che, suponete un motor, vamos a suponer un motor que vamos a agarrar, vamos a trabajar acá arriba, vamos a trabajar acá arriba. ¿Ah? Un motor que me consume 8 amperes, ¿no? ¿Está? O sea que, Sí. ¿de cuánto sería este motor? Y bueno, si yo quiero saber de qué potencia sería este motor, ¿de qué potencia sería ese motor? A ver, ¿quién me hace la cuenta? ¿A qué igual la potencia? Van a tener que abrir los micrófonos, ¿eh? No hay problema. 1600, ¿De dónde sacaste 1600? 220 por 8, me faltaron. Señor, sí, señor. No sé quién lo dijo porque no lo estoy viendo, pero está bien. Por 8 amperes, ¿no? ¿Se acuerdan que corriente por tensión era potencia? Entonces, este motor es de 1600 watts. ¿Está? Pero bueno, yo ya les di la corriente. Yo les dije, che, muchachos, ustedes tienen que alimentar un motor de 8, que consume 8 amperes. ¿Está? Entonces, la corriente de proyecto de ese circuito, de ese motor, ¿de cuánto es? De 8 amperes, ¿no? Bien, entonces, yo digo, bueno, ¿qué térmica le puedo poner? Y pongo tranquilamente una térmica de 10 amperes. ¿No? ¿Bien hasta ahí? Sí, sí. Bien, tranquilamente. Y le podría poner un cable, vamos a poner eventualmente, sabemos ya que para un motor un cable de 1,5, no, entonces un cable de 2,5 que son 21 amperes. ¿Está? Se da la regla mnemotécnica perfecto. La corriente del proyecto es menor que la corriente nominal de la térmica y es menor que el cable. Ahora bien, habíamos hablado el otro día. Che, ¿qué pasa? Hay alguien que está metiendo. Ariel, me parece que sos vos el que está metiendo mucho ruido. Apaga el micrófono. Ahí está. Decía, cualquier cosa, si querés preguntar algo, lo prendés, Ariel, no hay problema. Decía, che, ¿qué pasa? Vamos a suponer que este motor en el momento del arranque llega a consumir 7 veces la corriente nominal. ¿Está? Si hago 8 por 7, ¿cuánto va a consumir el arranque? 56 amperes. 32. ¿Está? ¿Está claro, no? Bien. ¿Qué va a pasar con esa térmica? Y en la lógica diría que tendría que saltar esa térmica. ¿Estamos? Sí, también. Bien. Ahora vamos a ver por qué no salta esa térmica. Y eso es lo que vamos a ver hoy, porque vamos a entender cómo funciona Porque hay la diferentes térmica. clases. ¿Está? Porque hay diferentes clases porque estructuralmente están hechas de una manera. Y ahora sí, les voy a compartir la primera. Reglamento no. Bien. No, estoy compartiendo lo mismo, perdón. Tipos... Acá. Bien. Bien. ¿Están viendo esto? Una que dice tipo de interruptor termomagnético. Sí. Perfecto. Sí, ¿Se ve sí. más o menos bien? Bien. Joya. Bien. Sí, se ve bien. Antes de entrar al tema de los tipos que están acá arriba, les voy a mostrar un poquito. La llave termomagnética, esto lo habíamos hablado algo nosotros. La llave termomagnética tiene dos dispositivos de disparo, dos dispositivos de protección. Un dispositivo térmico y un dispositivo magnético. ¿No? Porque la llave termomagnética abre un circuito o protege una instalación eléctrica contra cortocircuitos y contra sobrecargas. ¿Estamos? Sí. Yo les voy a mostrar, a ver si lo tengo, no, si lo tengo no, lo tengo seguro. A ver si está acá. Denme un segundito. Porque justo encontré un poco, tengo un montón de info dando vuelta en la computadora y estaba buscando hoy. A ver si es este. Sí, es este. Sí, pero bueno, después se lo muestro. No, estoy viendo un power chiquitito que tenía yo. Bueno, les decía, entonces, yo dejé de compartir ahí, ¿no? No dejé de compartir nada. Bien. ¿Están viendo ahí entonces? Sí. Sí, sí. Bien. Sí. Les decía, la llave termomagnética protege a la instalación
Nosotros la instalación eléctrica la protegemos, tenemos que protegerla de 3 formas, o en un domicilio se protege de 3 formas. Contra sobrecarga, contra cortocircuito y contra fuga a tierra. ¿Está? Cuando hablo de fuga a tierra, estoy hablando, entre otras cosas, puede ser por fuga a tierra desde de un dispositivo que tiene una fuga a tierra pues está en desperfecto, o fuga a tierra porque una persona metió el dedo en el enchufe. ¿Está? Esas son las 3 protecciones. De esas 3 protecciones, 2 se logran con la llave termomagnética, o el interruptor termomagnética. O como yo le decía, el nombre técnico es PIA, pequeño interruptor automático. Bien. Esto que está acá, este dibujito que está acá, que están viendo ustedes, ¿no? Que lo podemos ampliar un poquito más si quieren, sería una llave, sería el esquema de una llave electromagnética. El dibujo, la foto sería esta que está acá abajo. ¿La ven acá? Sí. Bien, pero bueno, yo quiero mostrarle este porque se entiende un poquito más, ¿no? Fíjense, acá están viendo ustedes los 2 tornillos, que es el tornillo de entrada acá arriba y el tornillo de salida acá abajo, ¿no es cierto? Ve que dice borne de conexión de entrada, borne de conexión de salida. Si yo tendría que seguir el camino de la corriente adentro de la llave termomagnética, la corriente haría esto, entraría por acá, por el cable, pasaría por esta placa, vendría por acá, esto es un contacto, ¿no? Vieron que dice contacto fijo y contacto móvil, viene por acá, viene por esta bobina, esta es la corriente que va al circuito, ¿no? Pasa por este bimetal, que es un bimetal, son 2 metales de distinto coeficiente de calentamiento que están soldados entre sí, ahora vamos a ver por qué, está muy bueno esto, viene por acá este contacto fijo y por acá donde sale al circuito. ¿Estamos? Este sería el camino que hace la corriente, ¿no? Entonces, esta corriente tiene 2 dispositivos, fíjense, una bobina de desconexión magnética y un bimetal de desconexión térmica. Cada uno de esos dispositivos protege la instalación sobre uno de los 2 problemas que yo decía antes, sobre una sobrecarga o contra un cortocircuito, ¿no? ¿Cómo funciona el de la sobrecarga? ¿Qué es una sobrecarga? Una sobrecarga, como lo hablamos el otro día, es cuando yo conecto a mi instalación eléctrica más cosas que la que tengo que conectar, ¿no? Si yo calculé que tengo una térmica para 10 amperes, ¿no? Y empiezo a agregar cosas, que empieza a consumir 8, 9, 10, 11, 12, 13, llega un momento que hay una sobrecarga, que pasa más corriente que tiene que correr, que tiene que pasar, ¿está? Entonces, antes de que se me queme el cable, ¿qué tiene que hacer? Abrir la térmica, ¿no? ¿Cómo se produce eso internamente? Esto que está dibujado acá es un bimetal, como yo les decía. ¿Qué es un bimetal? Son 2 metales que están pegados entre sí, ¿no? Están soldados entre sí. Esos 2 metales son de dos materiales distintos, por lo tanto, tienen lo que se llama distinto coeficiente de calentamiento. Ustedes habrán escuchado, por ahí se acuerdan de la escuela, que yo cuando un metal lo caliento, ¿qué hace? Se agranda, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Se dilata, exactamente, se dilata. Esa dilatación puede ser lineal, superficial o esférica, de acuerdo al tipo de material. O sea, si es un material largo, se estira a lo largo. Si es una esfera, se estira, se agranda a la esfera. Nosotros hacíamos un experimento que era una bolita que pasaba justo por un aro, justo. Cuando uno la calentaba, llega un momento que no pasa más. ¿Está? Bien. ¿Qué pasa entonces? Los metales se dilatan. Todos los metales se dilatan cuando se calientan, ¿no? Distintos uno a otro de acuerdo a la estructura interna que tiene. ¿Qué pasa si yo tengo 2 metales que se calientan distintos y están unidos entre sí? Se va a torcer. O sea, evidentemente, supónganse ustedes que el metal de abajo de estos 2 se dilata más rápido que el de arriba. Si están unidos entre sí, ¿qué va a hacer eso? Se va a tender a torcer, ¿no? Entonces, cuando se tuerce, ¿qué hace? Abre el circuito. Así de fácil funciona. Fíjense qué pavada. Esto que está pavada, esta pavada está calibrado, lógicamente, ¿no? No, está. ¿Y por qué se calienta el metal? ¿Por qué? Porque la corriente cuando pasa por cualquier metal o por cualquier conductor produce calor. Eso pasa en todo, hasta en el cobre pasa eso, ¿no es cierto? Vean. Entonces, vamos a suponer que la térmica justo es de 10 amperes. Bueno, está programada para que si pasan hasta 10 amperes, ese bimetal no detecte nada. O sea, pasa corriente, no se calienta, está hasta 10 amperes porque está calibrado. Ahora bien, si empieza a pasar más de 10 amperes, 11, 12, 13, 14, esa corriente de más que pasa, ¿qué va a provocar? Más temperatura. Provoca más temperatura, hace que se caliente más el bimetal, se calienta uno más que el otro, se empieza a torcer hasta que abre el circuito. ¿Está?
esa sobretemperatura no es inmediato, ¿no? Toma Ustedes tiempo, ¿no? calculen que una térmica puede soportar aproximadamente hasta una hora con un 45% más de corriente. O sea, una térmica normal, ¿no? De 10 amperes, hasta una hora puede soportar 14,5 amperes, que es el 45% más de corriente. ¿Está? Ahí sí tiene que abrir. ¿Por qué no se quema el cable? Bueno, porque el cable también está calibrado para soportar aproximadamente hasta una hora y pico, un 45 o 50% más de corriente. ¿Está? Estamos hablando de algo esporádico. Si yo todos los días le doy un sobrecalentamiento, se va a provocar lo que se llama fatiga, que es otra cosa. ¿Está? ¿Me sigue más o menos cómo viene la mano, gente? Sí, sí, sí. Bien. Sí, sí. Bien. Sí, sí, se Esa escucha. es la parte magnética que abre Sí. contra sobrecarga. Insisto, ¿qué es una sobrecarga? Una sobrecarga es cuando yo le meto a la instalación mucho más corriente o mucho más consumo del que tengo que meterle, ¿no? Distinto a un cortocircuito. Un cortocircuito sería una sobrecarga pero instantánea. Instantánea y a su vez muy alta. O sea, nosotros estamos hablando, ya pasaron 30 minutos, bueno, acuérdense que enganchamos de vuelta, gente, se corta, Les decía, un cortocircuito, al contrario de la sobrecarga, ¿qué hace? La sobrecarga es un incremento progresivo de la corriente, ¿no? Un cortocircuito, ¿se acuerdan qué pasa en un cortocircuito, no? Cortocircuito, ley de Ohm, ¿se acuerdan ley de Ohm? Corriente es igual a tensión sobre resistencia. Si la resistencia va a cero en un cortocircuito, ¿qué pasa con la corriente? Se dispara rápido. O sea que en un cortocircuito, la corriente se eleva pero muy rápido. Entonces, al elevar la corriente muy rápido, ahí no tengo yo el changuín de decir, che, espera una hora. En una hora con un cortocircuito, con una corriente de 100 amperes, 150 amperes, me prende fuego a la casa. Entonces, en un cortocircuito la apertura tiene que ser como inmediata, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Si ustedes ven acá el dibujito, ¿vieron que esto es una bobina? Bien. Sí. Yo cuando hago pasar corriente por una bobina, ¿qué se genera dentro de esa bobina? Un campo magnético, ¿no? Un electroimán. ¿Está claro? Entonces, Sí. ustedes supónganse, fíjense, no sé si llega a notar en el dibujo, me parece que sí, ¿vieron adentro de esta bobina hay un fierrito negro que está enganchado en la como si fuera un palanquita clavo. de arriba? Sí. ¿Lo ven eso? Bien. ¿Qué significa eso? Si la corriente que pasa por esta bobina es hasta 10 amperes, está generando un campo magnético, sí, está generando un campo magnético, está atrayendo a este fierrito, pero eso está calibrado ¿para qué? Para que con 10 amperes, en el caso para que con 10 amperes no llegue a vencer la fuerza del fierro acá seguramente hay un resorte acá abajo, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa? Con 10 amperes provoca un campo magnético, ¿no? X. Bien, si en vez de 10 amperes pasan 100 amperes, ¿cómo va a ser el campo magnético? 10 veces mayor. O sea que si el campo magnético es 10 veces mayor, este fierrito lo va a chupar con fuerza y ¿qué hace? Abre el circuito acá. Eso pasa en un cortocircuito. En un cortocircuito, la desconexión tiene que ser automática, porque yo no puedo esperar que pase mucho tiempo. ¿Está? ¿Me siguieron más o menos o no me siguieron? Sí, sí, Esto Sí. igual, escúchenme, esto es igual, es un dato de color para que usted sepa cómo funciona, tampoco no es que esto es imprescindible, pero está bueno que lo sepan, que de dónde viene esto, ¿no? Bien, ¿qué pasa con las térmicas? Y acá sí es importante. Las térmicas, así como están preparadas para soportar un sobrecalentamiento hasta un 45% de su corriente nominal, ¿no? Hasta una hora, también están preparadas para ver un cortocircuito a partir de tanta corriente. O sea, ¿qué significa? Si esta térmica es de 10 amperes, si esta térmica es a 10 amperes, no significa que vamos a suponer que es de 10 amperes, ¿no? No significa que a los 11 amperes diga, che, acá hay un cortocircuito. ¿Por qué? Porque, a ver que tengo alguien en espera, un segundo, acá está, ahí entró David. Decía, no significa que a los 11 amperes ya reconoce que hay un cortocircuito. ¿Por qué? Porque un amper más no es significativo, no es un cortocircuito eso, ¿no? Entonces, la térmica, de acuerdo al tipo de térmica, por eso la térmica puede ser tipo A, tipo B, tipo C, tipo G, de acuerdo al tipo de térmica me dice a partir de cuándo entiende ese dispositivo que hay un cortocircuito. Fíjense lo siguiente, miren. No quiero que se me duerman, pero esto es importantísimo.
Por ejemplo, fíjense acá, interruptor termomagnético de curva C, que es la más común. La termomagnética de curva C, ¿por qué es la más común? Porque es para uso domiciliario, ¿no? Fíjense, me dice que actúa por efecto térmico con intensidades entre 1,13 y 1,44 veces la nominal. ¿Qué significa esto? Que una térmica, vamos a ponerlo acá atrás, clase C, 10 amperes, ¿no? Buenas 10 noches, amperes. perdón, llegué tarde. No importa, no importa. ¿Cuándo va a No me decir haga falta. que? ¿Cuándo va a actuar? ¿Cuándo va a actuar por por calentamiento, por sobrecarga, diríamos? Aproximadamente a los 11,3, entre los, calculen más o menos, 11,3 amperes y los 11,5. no, 14,4 amperes más o menos, ¿estamos? Ah, Ahora bien, fíjense acá que dice, entre 5 y 10 veces la corriente nominal actúa por efecto magnético. ¿Qué significa? La clase C, ¿cuándo ve o cuándo entiende que hay un cortocircuito? Cuando la corriente supere las 5 veces la corriente nominal. Entonces, una clase C de 10 amperes va a entender que hay vamos a ponerlo así, que hay un cortocircuito. ¿A cuándo? A los 50 amperes. 50. ¿Está? De 50 a 100. Exactamente, es entre 50 y 100. En realidad el entre es medio al pepe, porque lo que importa es, sí, o sea, no puede pasar las 100 veces seguramente, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, ¿se entiende esto, gente? Abran los micrófonos, no tengo ningún problema, ¿eh? O sea, ¿qué significa, qué diferencia hay entre este y este? Que en el caso de una sobrecarga, estamos hablando hasta 14,5 amperes, puede llegar hasta 1 hora a aguantar esto. No es que va a saltar enseguida, ¿no? En cambio, en el caso de un cortocircuito tiene que ser menos de un segundo. Ahora les voy a mostrar una tabla que es media compleja, pero se la voy a mostrar igual. ¿Pero qué estamos hablando? ¿De una térmica ahí? Una termomagnética, exactamente, David. Sí, una llave termomagnética. ¿Estamos? ¿Está Adrián. la corriente térmica? Sí. ¿Qué pasa en el medio? O sea, digamos, a los 20 amperes, a los 25, que es mayor A los al... 20 amperes va a haber un cortocircuito, pero va a saltar antes. O sea, Ah, no va a perdón. Va a haber una sobrecarga, pero va a saltar antes. En realidad, no se lo quería mostrar antes, pero se los voy a mostrar. Fíjense esto, miren. Esta sería una tabla, fíjense. Porque estas tablas inclusive vienen, ¿eh? Si ustedes compran una térmica, esta tabla le tendría que venir dentro de la cajita, ¿no? Este dibujito. Y fíjense, a ver si lo entendemos. No quiero matarlo, pero está bueno que lo entendamos esto. Fíjense en esto, miren. Acá abajo, no sé si llegan a ver algo, dice 1, 1,25, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto son veces la corriente nominal. O sea, esa línea que es la línea de las X, que es la de acá abajo, serían veces la corriente nominal. ¿Por qué no habla directamente de amperes esto? Porque no es lo mismo para una llave térmica de 10 que para una llave térmica de 25. ¿Está? Entonces, si yo digo veces la corriente nominal, si yo me paro acá en el 2, ¿está? Para una térmica de 10, ¿a qué equivaldría esto? ¿Cuántos amperes equivaldría el 2? 20. A 20. 20. Bien. 20 amperes. Y si una térmica de 25, ¿cuánto equivaldría esto? 50. 50. Exactamente. Ahora bien, la tabla de las I, que es la tabla que va, la línea de las I que es para arriba, fíjense que está dado en segundos y en minutos. Entonces, vamos a usar una térmica C para no complicarnos, ¿está? Fíjense en lo siguiente, una térmica C me dice, che, piensen esto, justo a mí se me despliega lo de abajo. Fíjense así, yo tengo, ¿quién me decía recién? 20 amperes. Vamos a suponer una llave tipo C, 20 amperes, me paro sobre esta línea, ¿no? Claro. Me voy para arriba. ¿A cuánto tiene que abrir? Y aproximadamente a los 8 segundos tendría que abrir. Con 20 amperes. Porque 20 amperes para una llave de 10 es el doble de la corriente. ¿Estamos? Ahora bien, ¿se acuerdan lo que decíamos recién? Hoy, fíjense, si yo tengo 1,25 amperes. A ver, esperen que hay alguien tratando de entrar, Leonardo. Les decía, esta tabla inclusive cambia para algunas marcas, pero bueno, calculo en esto. Fíjense acá, ¿ves? Yo tengo
1,25 veces la corriente nominal, o sea que sería el 25% más. Una térmica de 10 sería 12,5. A los 12,5 amperes, esto sigue, y tiene que saltar ¿a cuándo? A los 8 minutos más o menos. ¿Lo vieron eso? No, ¿Está? llega. O sea Sí. que, fíjense, ¿cómo? ¿Por qué? Porque esta es la zona de sobrecarga. Ahora bien, si yo digo, che, tengo en una llave tipo C, 5 veces la corriente nominal, acá el 5, ¿no? A los 50 amperes, fíjense en los 50 amperes, ¿en cuánto va a abrir? En 0,04 segundos. O sea que es 4 centésimas. exactamente, es inmediato eso. ¿Me siguen? Eso es lo que demuestra la térmica. Lo que muestra la térmica es que a más corriente, eso es lo que está diciendo, a más corriente salta en menos tiempo. A menos corriente salta en más tiempo. ¿Está? Fíjense en que hay distintas clases, ¿no? Vamos a volver al ejercicio. Al ejercicio ese que habíamos hecho, no sé, en el otro, bueno, pero ¿se acuerdan cuál era? Estaba en la otra, pero no importa. Lo voy a dibujar acá para no cambiar de página cada rato.